Hola, ¿cómo están amigos? Desde hace mucho tiempo he comprobado que los grandes descubrimientos que se fueron haciendo a través de los últimos siglos, la química, la bioquímica, la biología, la antropología y otras especialidades, en mi modesto entender lo que hacen es comprobar la certeza que aquellos antiguos sabían, pero de otra manera. Podríamos decirle con otra tecnología. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el placer y la felicidad? En los últimos descubrimientos sobre hormonas y neurotransmisores del cerebro, se ha llegado a una apertura de ver lo increíble de la congruencia de lo que uno puede ver en química, en la bioquímica del ser humano, y en lo que los antiguos decían. ¿No es cierto? A grandes rasgos, podemos decir que a nuestro cerebro, al cerebro, le encanta siempre tener razón. Al cerebro le encanta tener la razón. Porque el cerebro es, entre comillas, la encarnación del yo mismo. Sin el yo no podemos vivir. Sin el ego no se puede vivir. Los antiguos sabían que tenían que controlar al ego lo más posible para que esto no se transformara en un problema. Ahora, para ir más directamente a la biología, ya que al cerebro le encanta tener razón, habría que hacer un apartado para explicar placer y felicidad. Placer y felicidad no son lo mismo. El placer está asociado a la dopamina y la felicidad está asociada a la serotonina. Eso es lo que se ha descubierto. Los dos, la dopamina y la serotonina, son neurotransmisores. La dopamina es un neurotransmisor relacionado con la situación de cuando ustedes sienten. Cuando nosotros sentimos, ahí podemos hablar de dopamina. Porque la dopamina está ligada a la motivación, a las ganas de hacer algo, al sentir el placer de hacer algo. Por ejemplo, cuando uno se come una torta rica, ¿no? Cuando uno se lanza de un paracaídas, cuando uno puede subir una montaña y llegar a la cima, cuando uno encara una nueva relación en pareja, cuando uno concreta un proyecto. Cuando sucede esto, uno no se da cuenta, pero empieza a buscar solamente el placer. No se da cuenta, pero es la dopamina. Cada vez un poco más de placer, cada vez un poco más. La dopamina lo que hace es muy importante. Empieza a acelerar la neurona que está al lado. O sea, la dopamina cuando actúa en una neurona, en las dendritas, hace que la neurona de al lado se acelere y la otra se acelere y se acelere y se acelere y se acelera. La dopamina acelera, es un efecto dominó increyendo. Cuando nosotros nos aceleramos mucho, demasiado, estas neuronas empiezan a morir. Cuando la dopamina es en gran cantidad, las neuronas empiezan a morir, porque cada vez quiere más y produce un agotamiento enorme. A esta acción, a este resultado, también se lo llama adicción. El exceso de dopamina se relaciona con la adicción. Bueno, pero entonces, ¿por qué se diferencia de la serotonina? Son muy distintos. La serotonina está vinculada, por análisis y los resultados, siempre hablamos de bioquímica, a la felicidad. ¿Por qué está vinculada la serotonina a la felicidad? Porque la serotonina
desacelera la neurona que está vecina a ella. Hace el trabajo contrario a la dopamina. La serotonina desacelera y desacelera cada vez más la neurona que es vecina. Su mecanismo de acción es desacelerar, justo lo contrario a la dopamina. Entonces, cuando nosotros desaceleramos una neurona, no existe posibilidad de que esa neurona muera. ¿Por qué? Porque no está sobreexcitada, no está agotada. Es decir, la serotonina desacelera las hormonas, estas pasan en otro estado y no pueden morir porque no están sobreexcitadas. La felicidad tiene que ver con mucho más cosas etéreas. Para abreviarlo un poco y no ser tan complicado, la dopamina, producida en mucha cantidad, inhibe a la serotonina. Esto es para cerrar la idea de que el placer producido en grandes cantidades directamente inhibe a la serotonina, que es la felicidad. El placer anula la felicidad. Bueno, amigos, sigamos adelante y recordemos que la felicidad en realidad es una construcción que lleva mucho tiempo y se hace con pausa, lentitud y mucha paciencia, mucho cariño por nosotros y por los otros. El placer es inmediato, es un estallido constante, pero cada vez va a pedir más y esa dopamina va a ir matando neuronas hasta llevarnos a una adicción. Hagamos lo siguiente, pongamos pausa de muchas maneras, con muchas técnicas, pero démosle paso a la serotonina, porque al final de cuentas, el cerebro ama tener razón.